traje clínico, también pueden llevar el traje clínico. Mixtura, van con el pantalón del buzo y van con la pechera. También sí. Ya. ¿Cuál otra? A ver, lo de siempre, obviamente como igual se hizo antes, para no carretear ya están en cuarto, así que a no ser que hayan cambiado conformación corporal, que hayan tenido que ir a cambiar o renovar el buzo, ya. Si el buzo está muy carreteado, descansar un poquitito, colores oscuros, de preferencia negro. Por eso muchas veces ocupan la pechera, porque ocupan la pechera con un pantalón o un buzo, o las mujeres calzan negro. ¿Ya? También es válido mientras tengan, o si no, alguna polera oscura y alguna parte del buzo, ningún problema. ¿Ya? Obviamente que colores, ¿ya?, muy vivos, no. ¿Ya? Una polera blanca, buzo, una polera gris, ¿ya? Bien. Profe, igual hay que traer un short abajo, ¿o algo? Lo ideal es que sí. Por si acaso. Espero que en el transcurso del semestre coloquen las paralelas, las paralelas, las espalderas que están ahí olvidadas en el laboratorio del neuro. Me dijeron, pues, yo solicité espalderas y el jefe dijo, pero están esas que están en la esquina que nadie usó. Las pasamos para tu laboratorio. ¿Qué? Ningún problema. ¿Hay una espaldera? De ahí es que funcione todo eso, no lo sé. ¿Ya? Bien. Con respecto al laboratorio, lo dije, creo que sí, pero lo vuelvo a recordar. Se ingresa con calcetines, las zapatillas se tienen que sacar. ¿Ya? La otra opción es que ustedes por su cuenta se compren, no es necesario ni obligatorio, eso calzapiés creo que se llama, que son parecidas a las cofias, o incluso las cofias también, si uno puede comprarse las cofias y colocarlas como para envolver la zapatilla, ningún problema. Pero eso ya va por cuenta suya. Pero el ingreso no hay que ingresar, mejor dicho, con zapatillas, ni menos con zapatos. ¿Ya? Bien, ¿otra cosa más? Aseado los pies. Por favor. Lo dije en la clase pasada, mi nariz ya está entrenada para todos los olores, casi todos, los habidos y por haber. No les recomiendo el pie diabético, es muy fuerte. ¿Ya? No. Y pies necrosados o cualquier región necrosada es fuerte. ¿Ya? Flemas ni ahí, da lo mismo el dolor a flema. ¿Ya? Hemorroides también. Ya está anestesiable con tanto dolor, pero ustedes no sé, ustedes son jóvenes, todavía no tienen tanta experiencia en olores, así que ahí vean ustedes cómo lo van a hacer. ¿Ya? Eso ahora antes de inventar si cada uno quiere traer el suyo. Bienvenido sea. ¿Ya? Bien, ¿y qué otra cosita más se me está quedando en el tintero? Antes de avanzar, eso se me olvidaba, igual voy a hablar por laboratorio. ¿Ya? Hay que hacer una esto va de la mano con algo. Lo hablé contigo Hugo en algún momento, contigo Hugo hacemos catarsis de repente, si nos acordamos cosas antiguas, como eran los tiempos antiguos. ¿Ya? Le dije, cátedra pasó a obligatorio. Tienen que aprobar cátedra y laboratorio, sí o sí. Algunos de los dos componentes que en estado de reprobación, lamentablemente reprueban el fondo. ¿Ya? Y ahí se me había olvidado un detalle, que es como que ya, y si hay mucho índice de mortalidad, se me había olvidado el detalle de que tienen que hacer un trabajo, una intervención. No sé si Daniel les contó algo de eso. ¿No? Ninor, no importa. No, a mí tampoco me se me fue. De hecho, la clase anterior tenía que nombrarlo. ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que aún no tengo muy claro dónde colocar esa nota. ¿Por qué? Porque es una intervención que tenemos que hacer a un centro. Hasta el momento hay 3, creo que es Cantaturo, Juanil y no me acuerdo cuál más era. Y te iba a agregar un cuarto, pero hasta el momento no se sabe si va porque no tiene kine. Creo que uno de los pelucheros, no sé, en el área donde teníamos que intervenir, creo que el kine ya no está, o en un hogar de ancianos, parece que no me acuerdo muy bien. Pero eso está como descartándose si es que
no aparece algún kine para poder trabajar en la intervención. Eso de que va a la mano, hasta el momento tenemos que tirar líneas porque esto debería empezar en mayo. ¿Ya? Esta intervención tiene 4 fases, de las cuales ustedes, si mal no recuerdo, van a estar a cargo de 3. Creo que la primera y en parte la segunda, o la primera y la última, va a estar relacionado con este ramo, y la otra, o incluso la otra que creo que también es transversal, va a estar relacionado con el ramo de ergonomía. ¿Ya? Es el manejo de cargas, en este caso el manejo de pacientes. Por eso, la unidad que solamente evaluamos de manera superficial o no evaluamos muy bien el laboratorio el semestre pasado, eso se va a hacer una intervención con eso. Se les va a enseñar a las personas, a los cuidadores de los establecimientos donde vamos a intervenir, la movilización de pacientes, cómo contener, qué es lo que enseñarles, cómo posicionar el cuerpo para poder movilizar una carga, en este caso mover una persona o un paciente. ¿Ya? Pero esto tiene un proceso porque hay que hacer una especie, no recuerdo muy bien ahora, porque hay que hacer una especie de estudio de campo en donde, bueno, cuáles son los mayores riesgos que tiene el lugar donde trabajan, si las personas ya han sufrido alguna lesión de columna lumbar o alguna lesión en algún segmento producto de la manipulación de cargas. ¿Ya? Después de eso se hace una educación al paciente. Después de eso se hace lo que es en sí la intervención, que hay que enseñarles a las personas, ¿ya? A los que están trabajando ahí, a cómo movilizar las cargas. Y después creo que se hace una retroalimentación. Y después la cuarta parte, ¿por qué no van a estar ustedes? Porque eso se hace el otro año. Es una evaluación para ver si es que lo que hicimos el año anterior, que sería este, generó algún impacto o no. ¿Ya? Ese es el proyecto que se tendría que hacer, donde va a estar Gabriela, Daniel y yo. ¿Ya? Supuestamente eso va, a no ser que me digan no, ya no va, pero ese trabajo de intervención sería una nota. ¿Y por qué no sé dónde colocarlo? Porque va a depender de cómo les enseñan. De ahí tengo que, ahí donde la palabra suena un poquito rara, es manipulación. ¿Sí? Manejo. ¿Ya? Si usted está reprobando cátedra, la nota podría ir a tributar a cátedra. Si usted está reprobando laboratorio, la nota podría tributar a laboratorio. Lo otro sería es que, a ver, este trabajo uno puede sacar varias cosas. Uno puede pedir una disertación, porque tengo que dividir el grupo y cada grupo tiene que ir trabajando ciertas cosas. Entonces ya hagamos una disertación de lo que hicieron o lo que llevan hasta el momento, puede ser una nota. Para cátedra, ¿ya? Demuéstrenme el plan de intervención que van a hacer con las personas y eso puede ser para el laboratorio. Entonces estoy viendo qué hacer con esa nota, dividirla y que tribute tanto a cátedra como laboratorio, o en el segundo caso, que solamente tribute a un componente dependiendo de las necesidades de ustedes. ¿Ya? Entonces ahí quiero ver, o quizás lo haga general y lo haga para ambos componentes. Pero lamentablemente, para mí sí. Cátedra pasa a ser un componente obligatorio. Pero por lo menos tengo donde más o menos poder ahí mejorar sus notas. Bien. Volviendo ahora a decir lo que no se me queda nada en el sistema. Espero que no. Pero ahí me voy a acordar después. En el laboratorio. ¿Ya? Bien. Las prácticas las empiezan el lunes 31. Ya tienen todos sus lugares designados. No soy el mejor referente, a excepción de los antiguos, porque, por ejemplo, yo no sé cómo es ya en el hospital. Yo sé que es una buena profesional, pero no sé si eso compatibiliza con su forma de aprendizaje. ¿Ya? Porque muchas veces dice, ay, no, el profe es súper relajado. Sí, porque quiere que hagan tú las cosas, no que ella te esté guiando las cosas. Eso yo no sé. A mí me han llegado buenos comentarios de ella cuando hacen las pasadas por ahí, lo mismo que con Guillermo y con Gabriela. Ustedes conocen a Gabriela, entonces ahí ya saben cómo es acá, no sé cómo será en Campo Clínico. ¿Ya? Lo mismo, yo conozco la antigua, la Jacqueline Harvey. ¿Ya? Me quiere y me odia. Yo la adoro porque hizo una contención. Un autista de espectro bajo se descompensó.
comenzó y comenzó a ser agresivo y la colega, no sé cómo agarró las manos, a tierra y se sentó arriba de él. Hasta que se le pasó el cuadro. Eso es igual, o sea, deberían enseñarlo, sí, pero en pregrado no. Cuando trabajen con, no sé cómo se dice ahora, porque cada vez le cambian los nombres a las personas, o sea, a las condiciones, ¿ya? Los pacientes con condiciones especiales, con mucho respeto, no sé si será así ahora o capacidad diferente, no sé. Por ejemplo, espectro autista, algunos pueden ser muy agresivos. De hecho, a nosotros ella nos dijo, no coman chicle ni lleven aros. Porque creo que pasa, ven algo brillante y oreja menos. ¿Ya? Una compañera estaba mascando chicle y se descompensó el niño, y como que vio el chicle, como que se obsesionó con el chicle. Y como que ahí la colega no sé cómo agarró y hizo contención. Me dijo que eso igual lo deberíamos saber. Me dijo, sí, pero cuando se enfoquen en esa área. No me sirve a mí mucho saber eso si al final no voy a trabajar con ese tipo de pacientes. ¿Ya? Pero deberían, o sea, en algún punto, si ustedes se enfocan en esa área, sería ideal que se especializaran en contención. Muchas veces pasa eso. Los niños son muy agresivos, realmente te muerden de la nada, porque sobre reaccionan ante cualquier estímulo. Por eso yo la oro a ella porque hizo una cuestión bien rara y se quedó sentado así, bien agresiva, pero súper relajada, y el cabro chico hasta que se relajó y después se puso de pie y se siguió jugando. Pero bien. Así que hay colegas que yo no conozco, por eso si a mí me preguntan, profe, ¿cómo se es? No tengo buena ¿ya? Dice así, ¿por qué los fisioterapeutas, esta es la traducción, normalmente el fisioterapeuta es igual a kinesiólogo, necesitan estudiar y practicar razonamiento clínico? Es una pregunta que va de la mano con la evidencia de la investigación solo proporciona una guía, no una receta para practicar. ¿Ya? En lo que son las ciencias, en este caso las ciencias médicas como tal, ¿ya? Han aparecido muchas guías. Las que generan mayor impacto son las que uno conoce como gold standard, que es como la guía de oro, la traducción, ¿ya? Para poder tratar una patología, una sintomatología, algún trastorno. Pero como dice ahí, es solamente una guía, te da ideas, ¿ya?, de un protocolo que se podría aplicar en el paciente. Lo importante de esa guía es rescatar lo que nos sirve y lo que no nos sirve, lo que tenemos que aplicar en el momento en que estamos tratando al paciente y obviamente durante su proceso de rehabilitación. ¿Ya? Siempre uno hace el mismo esquema. Si el paciente lleva 8 sesiones y en la 8ª sesión ya no refiere dolor, y voy a ocupar algunas palabras que no son tan feas, pero no, ¿para qué diantres que sigo colocando corriente analgésica? ¿No? Bueno, antiguamente, es que en la orden sale que son 10 sesiones de electroterapia analgésica, sí, pero ahora ya no. ¿Ya? Entonces, ese es un razonamiento clínico. A veces, antes pasaba, en mi tiempo, cuando salía la receta con todos los códigos, ultrasonido, 10 sesiones. ¿Ya? En la 3ª sesión ya el paciente, el proceso de cicatrización ya pasó, lo que genere el ultrasonido ya no va a ser tan efectivo porque ya el paciente no está en ese cuadro. Entonces, ¿para qué voy a seguir aplicándole ultrasonido? Ahora, las recetas médicas o las recetas que van dirigidas hacia el kinesiólogo dicen KNT integral. Lo bueno de eso es que ahí es donde kine manda. El doc mandó kine y yo veo que le hago o no le hago al paciente. Antes no era así. Antes había una discusión grande con los pacientes, no, porque el doctor me dijo que tenía que hacerme 10 sesiones de termoterapia, 10 sesiones de turbión, 10 sesiones de ultrasonido y 10 sesiones de ejercicio. Es como que sí, pero turbión al comienzo sí, pero ya después de la 8ª, 9ª sesión ya no sirve de mucho. ¿Ya? Entonces ahí es donde, incluso en este concepto de ideas, ¿ya?, ahí es donde por ahí, ¿ya?, tenemos que valorar o evaluar al paciente para ver qué es lo que necesita en ese momento y obviamente en el proceso. A pesar de su crecimiento exponencial en las últimas décadas, los cuerpos de investigación actuales están lejos de ser concluyentes en términos de tomar decisiones clínicas suficientemente informadas. ¿Ya? El gran problema siempre es la evaluación. Y es una crítica que igual lo dije creo que la semana pasada, no sé a quién se lo dijo. ¿Ya? Les está costando evaluar. ¿Ya?
concepto general. Hay un problema dentro de la evaluación. La investigación es a menudo insuficiente para guiar adecuadamente a los terapeutas en su reconocimiento y manejo de la multitud de problemas de los pacientes a los que nos enfrentamos. Ese es un gran problema con las personas que egresan o están recién saliendo del pregrado. No se les da todas las herramientas. ¿Ya? Lamentablemente no se les puede dar todas las herramientas. Pero lo importante de las herramientas es que ustedes puedan modificarlas y adaptarlas a cada paciente que van a tener. ¿Ya? Y ahí es donde está un gran problema. ¿Ya? En mis tiempos como alumno y como kinesiólogo, vi a colegas recién egresados que aplicaban de libro. ¿Ya? Y ese era un gran problema porque no generaban una modificación hacia el paciente. Literalmente trataban de encajar al paciente en una técnica. Y eso o producía fracasos o producía alguna mejora. ¿Ya? Entonces ahí, ¿dónde está la evaluación? Porque más parece un concepto de técnico más que de profesional. Además, la variedad y el estado de los conocimientos que se dedican realmente a diferentes poblaciones dentro de la fisioterapia son a menudo inciertos. ¿Ya? No es lo mismo tratar a una persona deportista que una persona sedentaria. ¿Ya? Los procesos de rehabilitación van a ser muy distintos, siendo incluso la misma patología. No es lo mismo cuando una persona sedentaria, administrativa, ¿ya? Que con suerte camina desde la entrada de la puerta hacia su cama y desde la entrada del trabajo hacia su lugar de trabajo, hay una persona que sale casi todos los días a trotar, que va al gimnasio, o incluso que, entre comillas, se puede decir que es deportista porque entrena un deporte y aparte trabaja, y tiene el mismo índice de tobillo, entre comillas. ¿Ya? Eso ya genera distintos tipos de poblaciones, e incluso a nivel de sectores. Por ejemplo, las patologías o las alteraciones estructurales en personas de ciudad es muy distinta a la percepción a personas del interior o de campo. ¿Ya? Y eso va de la mano con la educación. ¿Ya? A la persona de campo, del interior, le enseñaron que no es un esguince, te colgas de un parche y sigue caminando. Y acá un esguince, anda a urgencia, bota de velcro, ya una semana sin carga. Entonces la percepción del dolor es muy distinta. Las limitaciones comunes de los estudios de efectividad de la fisioterapia incluyen altas tasas de abandono o pérdida durante el seguimiento. No enganchamos al paciente, no vendemos la química. ¿Ya? Yo no soy bueno para venderme. No. De hecho, agradezco que realmente me llamen y es como que no, es que me lo recomendó alguien. Me acuerdo ahora. ¿Ya? Tengo que sacar varios datos. ¿Ya? Pero ¿dónde está el detalle? Por lo mismo, antiguamente o en algún punto, las personas, o lo mejor dicho, los colegas, no adhieren al paciente a la terapia. No les dicen para qué sirve, solamente generan procedimientos, no los alientan, ¿ya? No les hacen educación, ¿ya? No se compenetran con el paciente para ver qué es lo que tiene y en qué lo podemos ayudar. ¿Ya? Creo que eso tengo una vida blanda en ese sentido, en la cual puedo indagar o tengo buena llegada con los pacientes y puedo sacar información que normalmente no se saca de buenas a primeras. Falta de seguimiento, paciente terapeuta medidor. ¿Ya? Entonces, muchas veces acá, ¿ya? Nos equivocamos y no nos damos cuenta. ¿Ya? Entonces, a veces pasa de que, bueno, este es un detalle en donde uno, cuando es demasiado buen vendedor, ¿ya? A pesar de todo, a pesar de que la técnica no es la correcta, el paciente prefiere sentirse bien. ¿Ya? Falta de asignación aleatoria y oculta de los grupos de tratamiento. ¿Ya? Entonces, muchas veces las técnicas aquí van saltando de un paciente a otro, ¿ya? Y no enganchamos o no metemos al paciente en la técnica correcta. ¿Ya? En mis tiempos pasaba cuando uno manejaba a altos pacientes, uno lo habla de manera coloquial, era de cada del mes, más o menos. Quería hacer de neurodinámica todos me hacen de neurodinámica.
Al otro mes, no, a todos les voy a hacer terapia manual, a todos les hacía Kaltenborn. Era como por temporada. Incluso se condecía con lo que yo iba pasando cuando empecé a hacer clases, se me cruzaban. Es como que, no, que este mes empecé a pasar Kaltenborn, ya, voy a hacer a todos los pacientes Kaltenborn. ¿Ya? Estiramiento, a todos les hacía estiramiento. Fortalecimiento, a todos. Entonces, muchas veces pasaba esto, ¿ya? En donde no turnaba de manera correcta las terapias, es como que a la tincada de cada uno. Muchas veces pasa, de hecho, aquí, no, en Santiago, si es que llegan a Santiago en algún internado, o incluso si van a explorar Santiago en algún campo clínico, van a encontrar de que hay centros que les encanta la fisioterapia, como tal, les gusta colocar la compresa, les gusta colocar la corriente, mal llamados o simpáticamente llamados perilleros, ¿ya? Y hay otros que les gusta solamente la terapia manual. Y ahora que está en boga, bueno, hace unos años ya atrás, hay varios centros acá en Arica que odian la terapia manual y odian la fisioterapia. Y lo único que hacen es ejercicio. Yo soy crítico de eso, no es que esté malo, pero encerrarse en una sola técnica, eso es un error. Porque yo, para poder mejorar el rango de movimiento de un paciente, necesito flexibilizar las estructuras. ¿Por qué no aplicar terapia manual para después aplicar el ejercicio? ¿Por qué me cierro en no es que esas terapias pasivas no sirven? Hay que hacer el tiro ejercicio, como que se pierde tiempo en las terapias pasivas, como que, pero acá hay que movilizar la estructura. Falta de identificación adecuada de los subgrupos de población. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No lo digo yo, hay un papel ahí bien simpático, y encima hay un papel todo en el derecho. Por si acaso. Después dicen, no, que fue pesado, ¿no? No sé en qué momento llegaron, pero llegaron. No sé en qué rato colocaron en el laboratorio también, ¿no? Yo no sé en qué rato lo colocaron. Bueno, con respecto a la parte de identificación adecuada de subgrupos de población, ¿ya? Tiramos a toda la misma bolsa. ¿Ya? Es un gran error porque, como se dijo anteriormente, muchas veces con una patología encerramos a todos. El 15 de tobillo, todos para allá. Fractura de muñeca, todos para allá. ¿Ya? Y no hace la distinción de que, o si son hombres, mujeres, sí, que son niños, o adultos, o ancianos, o de tercera edad, no se subdivide. A todos los tratamos de tratarlos por igual. Aislamiento artificial de las intervenciones de tratamiento para determinar su efecto. ¿Ya? Gran problema dentro de las investigaciones, más que todo. ¿Ya? Hay que saber leer los papers o las investigaciones o los artículos científicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los investigadores se enganchan con una técnica o algún tratamiento, se olvidan de todos los otros tratamientos y empiezan a buscar solamente los recursos que sí o sí les sirven a ellos. Un ejemplo rápido, pasándome a llevar. Ya. A las personas que les gusta colocar agujas, función seca, es como que ya le apliqué aguja a 10 personas en el mismo lado para liberar cierto grado de tensión. A las 3 primeras les funcionó, al cuarto no les funcionó, al quinto sí les funcionó, al sexto no les funcionó, octavo sí, noveno sí, décimo no. Entonces, todos los que le dio positivo me los llevo para mi estudio porque el otro no me interesa. ¿Cierto? Ese es el sesgo incluso, ¿ya? Porque aíslo todo para que me dé positivo el tratamiento. Pero ¿y qué pasa con las personas que no le hizo efecto? También se genera un error. Pasa muchas veces con las prácticas clínicas, ¿ya? O sea, con la práctica que uno hace en los pacientes. Falta de evidencia de resultados sostenibles, ¿ya? Cuando nos vamos en la evidencia, ustedes, espero que más adelante les guste hacer eso, aunque no sé si en todas las áreas funciona de la misma manera en que funciona el músculo esquelético, ¿ya? De repente uno tiene una pana con un paciente o le hace una técnica a un paciente y sabe que puede resultar, pero con él no me resulta. Entonces, lo más general o lo más rápido es preguntarle a algún colega experto en la materia y él te puede corregir o buscar resultados en la evidencia. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El colega o uno es cerrado y dice, no, es que esto tiene que resultar sí o sí. Entonces no busca evidencia, no busca las consultas en los expertos, por decirlo de alguna manera, y se queda con lo que él sabe. Y ahí es donde se generan también problemas.
juicio humano es propenso al error. Aunque es comprensible que los errores del juicio sean la base de un conocimiento inadecuado, es desconcertante saber que muchos errores en el juicio humano relacionados con la salud y no relacionados con la salud pueden atribuirse a la tendencia al test humano. ¿Ya? Queremos que todo salga bien, a pesar de todo. ¿Ya? A pesar de que uno no tiene idea de lo que está haciendo, espera que todo salga bien. ¿Ya? Es como cuando uno iba a hacer una prueba y no respondía casi nada. Esperaba que por lo menos fuera un azul bajo o un morado acercándose al 4. Es como que no importa, ya pasa, muchas veces pasa. De hecho, en el ámbito pedagógico o educativo hay una esperanza muy falsa en ese sentido. Voy a la prueba sin estudiar nada y esperan que le vaya bien. ¿Ya? Van a la prueba y saben que respondieron menos de la mitad y esperan un azul gigante. ¿Ya? Muchas veces pasa de que cuando en las últimas pruebas necesitan nota, ¿ya? Es como que no, con un 4, 2 pasos y la tendencia es que tienen un 2, un 3 y un 2. No, sí, me va a ir bien. ¿Ya? Entonces, muchas veces eso genera un sesgo. Aplíquenlo a un paciente. No resultó en la primera sesión, no me resultó en la segunda y continúo con la tercera sesión con las mismas técnicas. Esa frase que dicen, ¿cómo era? Creo que puede ser que quiero resultados distintos aplicando siempre lo mismo. ¿Ya? Tenemos acá la influencia predisponente de la información previa. Por ejemplo, diagnósticos médicos, hallazgos de imágenes, publicaciones o cursos recientes. A mí me pasó varias veces. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Si yo tengo una imagen en donde sale una artrosis de columna, ¿ya? Para muchos ese va a ser el diagnóstico, artrosis de columna, y se acabó. ¿Ya? No le preguntan nada al paciente. ¿Ya? Eso es artrosis porque la imagen se ve que hay una artrosis. Y uno le pregunta al paciente, como si le duele la espalda, no. Es que le tiene que dolerse, hay una artrosis. ¿Ya? El ejemplo clásico en la articulación acromioclavicular. Hoy yo ya tengo 40. Ya, se me olvida. ¿En serio? Ya, uno todavía piensa que tiene menos años porque pasa la misma materia y es como que vivo en un bucle. ¿Ya? La articulación acromioclavicular sobre los 40 años, empieza a generar una artrosis que es normal, es un desgaste normal de la articulación. Que algunas personas refieren dolor, eso es algo que puede ser normal, y hay personas que no refieren dolor. Entonces muchas veces el paciente quizás hizo una mala fuerza o mal movimiento, o incluso se cayó, se apoyó en el brazo o en la mano, y después se levantó y el otro día amaneció con el hombro resentido, va al médico, le saca con una radiografía, no tiene artrosis. Y ese es el diagnóstico, porque la información me dice eso, pero no evalúan y se quedan solamente con ese diagnóstico. No, es que la papeleta dice artrosis acromioclavicular derecha y lo trato como artrosis clavicular derecha, pero no evalúo al paciente. Quizás hubo una luxación, ¿ya? Quizás se generó una tendinitis, una tendinosis producto de la caída, ¿ya? Entonces pasa esto. Sesgo de confirmación o la tendencia a atender y recuperar datos que confirmen las hipótesis existentes. ¿Ya? Es similar a lo que dijimos recién, ¿ya? Que nos predisponemos, pero acá es donde no preguntamos. ¿Ya? Muchos hallazgos positivos, y aquí es donde estuve metido harto tiempo, de repente caigo, pero como tengo memoria todavía, me acuerdo. ¿Ya? El ejemplo más clásico: yo sufro de entre rodilla del corredor y del saltador. ¿Qué es eso? ¿Qué se lesionó? ¿Menisco? No. ¿Cruzado? ¿Qué estructura se lesionó? El glúteo sigue trotando, pero ya no duele. De vez en cuando me estresa, empieza a aparecer el dolor. ¿Qué estructura se lesionó? ¿Rodilla del corredor o del saltador? ¿Qué se inflama? ¿De qué músculo?
¿La banda de avance? ¿La condromalas? El tensor de la fascia lata. ¿FL? Normalmente, dependiendo de dónde esté, puede ser rodilla del corredor o del saltador, dependiendo del mecanismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí, yo sé lo que me pasa cuando reagudiza el cuadro. Si quiero subir escaleras, se me bloquea la rodilla y me da un dolor 7, 8, ¿ya? Según la AND, ¿ya? En donde me imposibilita subir la escalera desde ese segmento y tengo que subirla como de manera controlada. ¿Ya? Al trotar se me genera un dolor en la cara lateral de la rodilla hacia la cara cutánea del cóndilo externo, ¿ya? Que se me refiere también hacia la cadera. Entonces, cualquier dolor de rodilla, ¿ya? Que esté hacia ese lado, o que el paciente me dice, no, que a mí me cuesta subir la escalera cuando me aparece este dolor, mi cerebro, ¿qué es lo que piensa? Rodilla del saltador. Y busco confirmaciones a veces falsas. ¿Por qué? Porque trato de evaluar o irritar la estructura, en este caso el tensor de la fascia lata. Que el paciente, cuando yo lo toque o cuando yo lo irrite, si es que hay dolor en esa zona, el paciente me va a dar un falso positivo. O me va a dar un positivo que yo no sé si es falso o un positivo doble. Pero mi cerebro ya se enfrascó en que es rodilla del saltador. Entonces va a buscar los mayores positivos. No, que él hizo la técnica y me dio positivo para esto, y mi cerebro dice, pero si ese positivo no corresponde al saltador, no importa, lo elimino, no le hago caso y sigo buscando positivos para la rodilla del saltador. Y ese es un sesgo. ¿Ya? Y pasa mucho, es que usted, no, es que el profesor me enseñó que haciendo tal movimiento es una tendinitis, una tendinosis del manguito rotador. Entonces van a buscar casi todas las pruebas para ver si que eso es o no es. Muchas veces para confirmar el diagnóstico. Muchas pruebas evalúan al manguito rotador. Pero si el paciente viene con un dolor de hombro y está recién empezando o está este dolor de hombro alto, cualquier técnica que yo le aplique para evaluar me va a dar positivo. Y usted decía igual que si a lo mejor como él se cayó y quizás antes ya tenía esa estructura en una posición que no era adecuada, también se puede alterar y traer una artrosis, ¿no? Correcto. Entonces aquí es donde se genera ese sesgo. Quedarme con lo que yo sé y no ver los otros patrones. ¿Ya? Sesgo de memoria, de un resultado exitoso espectacular. ¿Ya? ¿Cuál? A ver. Bueno, aquí no me pasó eso porque al final casi, bueno, si todos venían con ese diagnóstico, será para corroborar solamente. ¿Ya? Pincelamiento femoral acetabular. ¿Qué prueba ocupamos para eso? ¿Faber-Fabere? ¿Sí? ¿Faber-Fabere? Para descartar y corroborar. Bien. Entonces, cuando uno aprende el pinzamiento femoral acetabular, al tiro quiere aplicar Faber-Fabere. No, con esto voy a descartar al tiro si eso no es. Entonces, el paciente lo mismo, viene con un cuadro doloroso alto, es como que le aplico cualquiera de las técnicas, no le pregunta dónde le duele. Por ejemplo, si yo hago esto, a mí me duele más hacia la línea interarticular de la rodilla y no en la cadera. Pero si un kinesiólogo le aplica y no pregunta dónde duele, no, si ahí me duele, ya, pensamiento. Es como el paciente no sabe lo que tiene que referir. Entre ustedes se genera un poquito ese sesgo, como que, no, el profe dijo que era así, entonces si duele esto es porque es positivo. ¿Dónde le duele? En la rodilla porque me duele cargar. Entonces, no preguntan eso, y eso es lo que falta. De hecho, es una de las críticas que he escuchado cuando los colegas hablan, cuando están en prácticas, como que el alumno no pregunta sobre el dolor en el paciente. Aplica, hace cosas y, entre comillas, uno puede decir que la hace bien, pero no pregunta cuándo le duele, por qué le duele, o en qué momento le duele. Recuerden, chiquillos, el dolor es un signo bien importante a valorar. Si yo le hago una técnica al paciente o yo le empiezo a hacer un tratamiento al paciente, tengo que saber si es que hay o no hay dolor antes de aplicar esa técnica. ¿Ya? Sobreestimación de la representatividad. Esto es donde siempre nos empezamos para explicar.
como con la probabilidad de que un diagnóstico dado un hallazgo se confunda con la probabilidad de un hallazgo dado un diagnóstico. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien me puede explicar eso? Es como que lo que le dije con la artrosis, pues. Quizás la artrosis ya la tenía, pero como hubo una fractura, dijeron, ah, artrosis. ¿Sería algo así? ¿Algo así? ¿Alguien estudioso? ¿Alguien puede explicar eso? ¿Tiene un hallazgo nuevo o hacerlo encajar con el diagnóstico que ¿Un ejemplo? Yo el ejemplo, para que se entienda, lo saco de una serie. Con mi pareja terminamos de ver Aterrizaje. Es el drama. Pero eso es otra serie. A ver. El ejemplo que se ocupa acá es: todos los pulgares son dedos, ¿cierto? ¿Ya? Pero no todos los dedos son pulgares. ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Me entienden? Eso es lo que pasa con la representatividad. ¿Ya? Muchas veces, un ejemplo clínico. Sobre los 50 años, cualquier dolor de rodilla, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué patología sería? Artrosis. Y ahí es donde está el problema de eso. No, que el paciente tiene 65 años y viene con dolor de rodilla. Ah, no más probable que sea una artrosis. Ahí está la representatividad exagerada. Como que al tiro lo clasificamos, no, debe tener artrosis. ¿Ya? Lo mismo, cualquier dolor de hombro cuando el paciente levanta, ah, no, ese es manguito. ¿Ya? No, no queremos clasificar al tiro. Como que, es que en mi experiencia yo siempre que evalúo al paciente cuando levanta el hombro de cierta posición es como hay un desgarro o una alteración del manguito. O sea, todos le clasifico con esa patología. Y lo último, conservadurismo o adherencia, donde las impresiones e hipótesis iniciales no se revisan ante la información posterior que no la respalda. ¿Ya? Puede pasar lo mismo, el paciente viene sobre 65 años con dolor de rodilla y uno dice, ah, una artrosis. ¿Qué puso el médico? Artrosis de rodilla. Y yo me quedo con ese diagnóstico, no evalúo. Y le hago la típica, ¿no? Compresa caliente, tracción, artrokinemática, ejercicio para activar cuádriceps, ejercicio para mejorar el movimiento del tobillo, para descargar la función de la rodilla. Y es como que el paciente tenía artrosis, tenía un desgarro bilateral de menisco. Y nadie, porque la radiografía vio que el espacio era menor, pensó que era artrosis, pero al final era otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos que salir un poquito de eso y empezar a consultar, no quedarnos netamente con el diagnóstico. Uno de los problemas que no se dice acá, ¿ya? Es el concepto de jerarquía. ¿Ya? Todo eso. Voy a decirlo bien vulgar. ¿Ya? Cuando uno empieza a tener huevos, independiente si están afuera o adentro, ¿sí? Porque ahí es donde va, porque las dos cosas tienen forma de huevo. ¿Ya? Uno, yo en mi vida profesional como guine me he agarrado con varios doctores, médicos, por lo mismo, tratando de que es que ese diagnóstico no es doctor, no, es que dice así. Y muchas enfermeras pueden ser testigos de que el doctor me subió y me bajó durante todo el pasillo no es nada corto. ¿Ya? Y yo dije, me quedé en mi posición y todos me aplaudieron porque en ningún momento salió un improperio de mi boca, en mi cabeza habían varios. ¿Ya? Como lo dije, pero no lo pero no lo dijo. Exacto, gracias. Bien, aunque me gustaría que usted sea otra persona. ¿Ya? Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Solo observó. La jerarquía, incluso de médico hacia quine, o de quine, de experiencia o jefe hacia abajo, es como que no, que tú tienes que tratarlo así porque este es el diagnóstico. Y si uno no puede hacer ver el diagnóstico o tratar de cambiar el diagnóstico, nos vamos a quedar en este mismo ambiente. ¿Ya? Suena un poquito feo decirlo como digo con eso, pero eso es lo que pasa. Muchas veces uno,
por la inexperiencia, incluso es como que no, es que el kinesiólogo que tiene mayor experiencia me dijo esto, ¿ya? Entonces, él debe tener razón, pero el juicio humano, somos humanos. Salud, salud. ¿Ya? Es propenso al error y todos nos podemos equivocar, ¿ya? La idea es que ese error se pueda corregir en el proceso. Razonamiento rápido y lento en la práctica de la fisioterapia. Esto es algo que ustedes tienen, algunos se enganchan más en un razonamiento rápido y algunos en algo lento, y la idea es que debuten estas dos. ¿Qué son estas cosas? Aunque el aunque el pensamiento en la práctica clínica varía entre los terapeutas, se puede hacer tres grandes distinciones. Hay quienes se limitan a seguir las prescripciones diagnósticas y pautas y administran de forma acrítica los protocolos de tratamiento como técnicos, es decir, sin adaptación de razonamiento clínico al paciente individual. ¿Ya? Hay quienes hacen sus propios juicios clínicos basándonos en las características dominantes en una presentación clínica y utilizan estrategias de manejo rutinarias y habituales, es decir, razonamiento rápido o razonamiento hacia adelante. Y por último están aquellos que examinan y razonan de manera más holística, reflexiva y analítica para comprender las experiencias concretas de dolor o discapacidad de sus pacientes. Entonces tenemos este tipo, entre comillas, de pensamiento. Uno, aplico y no me cuestiono nada. ¿Ya? Antes de aplicar, comienzo a pensar si es que esto está bien o no. ¿Ya? Y también empiezo a crear nuevas técnicas para poder aplicar en un paciente. ¿Ya? Este grupo hace esto para adaptar la evidencia de la investigación guía para manejar de manera colaborativa los requisitos físicos, psicosociales y ambientales únicos de un paciente. Es decir, razonamiento lento, razonamiento hacia atrás. En realidad, además de ser holísticos y colaborativos en su razonamiento, nosotros como kinesiólogos expertos utilizamos una combinación de razonamiento rápido y lento según lo que requiere la complejidad y la familiaridad de la presentación clínica y el contexto único de cada paciente. ¿Ya? Muchas veces ocurre que cuando están haciendo prácticas clínicas acá en Arica, ¿ya?, empiezan a engancharse al ritmo y dinámica de la vida de todos los pacientes acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Van a Santiago, ya la vida ya es distinta. Entonces los ritmos de cada persona son distintos. ¿Ya? Entonces ahí es donde se puede producir un pequeño choque entre lo que yo quiero hacer o lo que yo aprendí acá a lo que yo quiero aplicar allá. ¿Ya? Los ritmos de vida en cada ciudad son muy distintos. ¿Ya? Kahneman, que es uno de los que estudia alto razonamiento clínico general, describe de formas rápidas el pensamiento. El pensamiento rápido, sistema 1, caracterizado por primeras impresiones automáticas y sin esfuerzo, y la intuición como el reconocimiento tácito de patrones. ¿Ya? Si el paciente le duele la rotación externa y elevar el hombro, ya, manguito rotador. ¿Ya? Eso es un patrón. ¿Ya? El pensamiento lento, sistema 2, caracterizado por desviaciones analíticas que requieren más atención, tiempo y esfuerzo. ¿Ya? Pero el paciente, si le hago ¿cómo se llama esta prueba? ¿Arco doloroso? ¿Sí? ¿Prueba del arco doloroso? No, perdón. ¿Duele? No duele. Sí, duele. ¿Cierto? ¿Ya? No se condice con eso. Al paciente no le duele en este punto, le duele más al final. ¿Ya? A la distracción libera el dolor, a la compresión aumenta el dolor. Entonces ya no es manguito. ¿Ya? ¿Qué podría hacer? Pensamiento. Si yo le hago una prueba de compresión de hombro, ¿a quién estoy apretando o comprimiendo según una prueba? La cápsula. No, cápsula tampoco. ¿Cómo se llama? Bursa. Bursa, ¿cuál? Subacromial. Bien, bursa subacromial. Entonces al final es una bursitis. ¿Ya? Entonces ahí es donde está el detalle. Pero si yo ocupo el sistema 1, me hubiese quedado al tiro con manguito rotador. Pero si yo veo el pensamiento 2 o sistema 2, puedo buscar un diagnóstico distinto.
corroborar si es que esto no es así. En el diario vivir del kinesiólogo, estos dos sistemas tienen que funcionar de manera conjunta. ¿Ya? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? A veces las personas, o mejor dicho, los kinesiólogos, estamos en el sistema 1 hasta que encontramos un problema. Estoy aplicando todas estas técnicas, el paciente se siente bien, pero no mejora, más allá de las primeras sesiones. El dolor disminuyó, sí, pero se estancó en el 5. Llegó con un 8, llegamos a 5 y llevo 3 sesiones más y no me baja el dolor. Las técnicas que hice me bajaron el dolor, el paciente mejoró el reclutamiento muscular, pero aún así sigue el problema. Entonces, hay que reevaluar y ahí es donde se mete el sistema 2. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Uno se olvida del sistema 2 y es como que no, es que esto tiene que funcionar. Es que hasta la 9ª sesión no sigue funcionando nada, no, terminamos con todo esto hasta la 10ª y sí o sí tiene que funcionar y al final no resulta. Entonces tenemos que entrelazar estos dos sistemas. Ambos sistemas ficticios funcionan juntos, con el sistema 1 ejecutándose de manera automática, reconociendo patrones sí o sí, y el sistema 2 normalmente en un modo de bajo esfuerzo. ¿Ya? Muchas veces yo de manera automática puedo generar diagnósticos y también empezar a aplicar tratamientos, pero siempre el sistema 2 va a estar vigilando. Es como que ya hice este ejercicio, sí, funcionó, sí, bastante o poco, bastante. Me quedo con este ejercicio, continúo con otro ejercicio para ir progresando. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Funcionó este ejercicio? Sí. No me interesa si es mucho o poco, pero si el paciente hace refiere que se siente bien, sigo con el ejercicio. Entonces al final no me estoy metiendo con el sistema 2. ¿Ya? La idea es que ustedes, a pesar de que les vaya bien, vean por qué les fue bien. Muchas veces las victorias no se analizan. ¿Ya? Es como que gané, sí, pero ¿por qué gané? Porque quiero replicar este éxito. Necesito saber qué es lo que hice, por lo cual me fue bastante bien con este paciente, para poder ver si que esto lo puedo replicar y modificar en otros pacientes. ¿Ya? Considera el escenario en que un paciente informa dolor torácico medio provocado constantemente después de sentarse encorvado para almorzar. ¿A quién te refieres eso? ¿Ya? Más curcúmina. ¿Ya? Partiendo de la premisa de que la flexión sostenida puede tensar los tejidos de la columna vertebral, que conducen a la nocicepción, el fisioterapeuta deduce que, ya lo he visto antes, ¿ya? El dolor torácico medio del paciente es causado por la nocicepción asociada a sentarse encorvado. Estoy tensando mucho la estructura y por ende aparece el dolor y el paciente viene por ese dolor. Y evaluamos la parte postural y hacemos las correcciones posturales y los ejercicios obviamente posturales. Ese sería el pensamiento del sistema 1. ¿Ya? Aunque este juicio de razonamiento rápido inductivo ciertamente representa una explicación plausible, literalmente es lo más lógico, lo más correcto según lo que me dice el paciente. ¿Ya? Este paciente en realidad tenía una enfermedad de la vesícula biliar. Me recuerdo a mi papá tuvo vesícula biliar y lo detectaron con bastante tiempo, por ello de que siempre estaba encorvado, entonces uno siempre refería o dolor lumbar o dolor de espalda alta. ¿Ya? Y esto es relacionado con el consumo de alimentos grasos en el almuerzo, no con una postura encorvada. ¿Ya? El paciente refería que le dolía cuando almorzaba, cuando comía. Entonces, y uno evalúa la postura y dice, no, sí, como está muy encorvado, fortalecemos musculatura de la espalda y debería bajar el dolor. Pero si no baja, ¿a quién echamos la culpa? A nadie se le ocurriría, no, es que debería ser el hígado o no debe ser la vesícula. ¿Ya? Pero ¿dónde está esto? Esto lo da la experiencia. ¿Ya? Ustedes, mientras mayor cantidad de patologías manejen con pacientes, van a tener mayor experiencia, van a poder encajar con un sistema 1. Esto lo mismo, yo esto lo he visto antes. Vamos a ver si es que se condice o no. Si no se condice, hay que reevaluar. Si se condice, lo más probable es que sea eso. ¿Ya? Muchas veces buscamos los positivos, como se dijo anteriormente, y clasificamos al paciente. No, este paciente tiene sí o sí artrosis de rodilla, porque le duele la rodilla. Pero no evaluamos, no corroboramos ese diagnóstico como tal. Incluso cuando se consideran pacientes con problemas de fácil diagnóstico y pautas de manejo bien establecidas, sus circunstancias personales, objetivos y el alcance de las deficiencias relevantes serán únicas, requiriendo análisis y decisiones colaborativas más allá del razonamiento rápido por sí solo. Cuanto mayor sea la coherencia de nuestras impresiones de pensamiento rápido, más probable es que saquemos conclusiones precipitadas sin más análisis del sistema 2.
como humanos somos propensos a encontrar y aceptar la coherencia sobre la base de información limitada. Tanto que este señor que estudia el razonamiento ha caracterizado este rasgo asociado con muchos de nuestros sesgos como lo que ves es todo lo que hay. Y como lo que veo es eso, me quedo con eso. Si yo veo que el paciente viene cojeando y veo así un volumen grande en el tobillo, lo más probable es que, ¿qué es lo que podemos decir? El 15 tobillo. ¿Ya? Si es un tumor. ¿Ya? ¿Ya? O si es una fractura. Es decir, la suposición o aceptación de que la información disponible es todo lo que está disponible. Ese es el problema. ¿Ya? A mí me ha pasado varias veces, ¿ya? Gracias a Dios que he hecho buenos diagnósticos en el momento. Llegó la abuela de una amiga que no quería ir al médico. Es de la muy vieja escuela la señora. No sé si está viva ahora porque después se aparece más, ¿no? No se soporta. Está ya no quiere. No sé si arriba o abajo. No sé para dónde cogió el cole. ¿Ya? Entonces, la llevaron engañada a la clínica para que yo la evaluara. Se enojó y después la evalué. ¿Ya? Sí, y nos dijo, ya, bueno, yo que estoy aquí, bueno, vamos. ¿Ya? La pregunta bien crítica que me llama la atención, que siempre lo recuerdo y eso me hace entender todas las cosas, fue como el primer análisis, como que dije, oh, sí, tuvo razón. ¿Ya? Ese tipo de abrazo para mí. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de una fractura? Uno de los grandes hallazgos de una fractura. ¿Un hematoma? Un esguince también puede tener un hematoma. ¿Cuál es lo más importante dentro de una fractura? La percepción del dolor del paciente, bueno, si lo limita mucho a realizar sus funciones. Vamos por ahí cerca. ¿La disfunción? ¿Qué tipo de disfunción? ¿Los movimientos cotidianos que puedo realizar? Más o menos. ¿Ya? Usted dice que tenía el dolor en el pie, po, y si el dolor no pasa, puede haber sido. Más que eso, englobando todo eso. A ver, uno de los grandes hallazgos que uno tiene frente a una fractura, que uno no sabe si es que eso no es una fractura, es la impotencia funcional. Si el paciente no puede hacer una actividad o la actividad de la vida diaria como tal, si está muy restringido, es porque estoy frente a una fractura. En este caso, la señora llegó con un bastón y no cargaba muy bien el pie. Le hice caminar, dio un paso y no dio más. Y se volvió a sentar. ¿Ya? Entonces yo le dije, como que esto no es un esguince, porque literalmente, a ver, sucede mucho de que las personas añosas, antiguas, de muy buena alimentación, ¿ya? La inflamación más se inflama cuando se pinza que cuando se fractura, no sé por qué, ¿ya? Bueno, ahora se inflama todo grande, ¿ya? Entonces la señora no tenía un aumento de volumen importante, tenía la típica, típico hematoma de que se genera un esguince grado 2. Entonces yo dije, cuando lo observé, pensamiento sistema 1, un esguince grado 2. ¿Ya? Lo evalué, a pesar de todo, la tensión muscular genera una estabilización al movimiento, entonces no encontré ningún hallazgo de inestabilidad o de formación del cemento, aparte de que el hematoma era duro, o sea, perdón, el edema era duro. Entonces al final evaluarlo es para hacerle más daño a la paciente que ya estaba enojada conmigo, me voy a meter más cizaña ahí. Entonces lo único que hice fue ella, camine sin bastón, di un paso y se desarmó casi, como que dio el paso y no quiso dar más pasos. ¿Ya? Entonces dice que hay urgencia para que le saquen un rayo, o pida al doctor que vea un rayo porque parece que esto es fractura. Y mi mamá está enojada y preocupada, y después al ratito mi amiga dijo, no, si era fractura, y dije, hablador. Lo perturbante, ¿cuántos días llevaba así? ¿Ya? No es que se cayó, pero si no hace las cosas, pero como tenía un bastón, lo sigo haciendo. Era la típica señora jodida, terca. ¿Ya? Entonces uno entiende, por eso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ya no soy joven, así que no importa. Ahora los jóvenes entre los 20 y 30 años, de esguince en grado 2, no se mueren. ¿Ya? ¿Qué pasa? Sucede mucho. ¿Ya? La gente antigua y la gente de edad, cuando está deformado el cemento, no importa, yo sigo con el solo cemento. Ahora no, es como que el médico, urgencia, vamos. Profe,
Dígame. Al menos a mí en la escuela de rugby me ha pasado que los niñitos es al revés, po. Dejan la lesión de 1 a 3 semanas y siguen dándole y la fractura después ya, hasta que ya no logran hacer el ejercicio. Ya. Pero era prácticamente igual lo que decía usted, pues el niño tenía una fractura en el escafoide y siguió entrenando 3 semanas, y corría todo, con el calor se pasaba, pues, pero después de la tercera semana no podía apoyar el pie y ahí recién fue a tomarse rayo y era una fractura. Ya. ¿Dónde está el detalle? Ya. Hay que ubicarnos en el contexto de la persona. Ya. ¿Ustedes creen que una fractura de escafoide que se puede esconder va a tener una tolerancia similar a una persona que se sedentaria en relación a una persona que hace ejercicio, que es deportista? No, porque el deportista tiene estructuras musculares que pueden sostener o estabilizar el segmento. Mientras que una persona que no ha hecho ejercicio, que nunca se ha generado una lesión importante, es como que, me dolió algo, duele mucho, me quedo ahí. No hago nada, voy al médico. Los deportistas, en este caso, ¿ya? Siempre hago, no sé si lo cuento acá, que siempre lo marqué en tercero. El anecdotario es que un paciente, con mucho respeto al paciente, no recuerdo el nombre, ¿ya? Fue hace años, ¿sí? Rotura de ligamento cruzado, no sé si está bien decirlo, pasapeño, puro y duro, ¿ya? Gigante, un cruce como de 2 cuerpos, grande. Jugaba ahí en la liga andina. Mecanismo de lesión típico del ligamento cruzado anterior, ¿ya? Se operó, 3 días después vino el tratamiento, era un día lunes en la tarde, ¿ya? Y la pregunta más simpática que le hice a mi jefa, estábamos los dos mandando al paciente, dijo, ven, vamos a hablar, ya. Oye, el paciente puede ser como que bien simpático, por eso diga, Zapeño será bien bruto, ¿ya? ¿Usted cree que estaré bien para el sábado? Que tengo que seguir el campeonato. Como que, nadie te dijo que duraba como 6 meses mínimo. Yo ya quería jugar. ¿Me entiendes? Yo creo que alguien me hubiese dicho, no, si anda a jugar, lo más probable es que hubiese ido. Sí, a eso va. Va dentro del contexto de la persona, cómo tolerar el dolor, porque literalmente, gigante el caballero. ¿Ya? Apenas con la pierna y la moví igual. ¿Ya? Y al final, ¿qué es lo que Y pasa? después a la chela que no, después el partido no siente nada y prácticamente. Pero ellos no saben, si uno no educa al paciente, el paciente se puede hacer más daño. Y por lo mismo, la percepción del dolor para él era muy baja. Literal, todavía quedaba como masa muscular, entonces literalmente tenía, como dicen algunos, buenos perniles. Entonces todavía se podía trabajar ahí. Pero es una estructura que no va a sanar en una semana. ¿Ya? Aunque la confianza excesiva en el razonamiento rápido puede conducir claramente a errores, curiosamente, dentro de estudios, la investigación ha demostrado que los expertos que trabajan con problemas familiares funcionan en gran medida el reconocimiento de patrones. Los expertos, como tal, a ver, aquí en la liga no sucede mucho, aunque hay algunos colegas, no me meto, no diré nombres, ¿ya? No son de la U, es lo único bueno, ¿ya? Que por ejemplo, en mi caso, ¿ya? A mí me encanta hombro. Adoro un hombro. De hecho, viene un colega de Santiago a hacer un curso de hombro, pero por K-Sport, ¿ya? Don Jorge Torres, maestro, me enseñó esto con respecto a hombro, ¿ya? A mí me encanta hombro y, entre comillas, me manejo relativamente bien en hombro. Entonces, muchas veces, cuando alguien me pregunta, hoy tengo este dolor allá acá, y como que dentro de solamente con la narrativa puedo llegar a un diagnóstico cercano. A veces preciso y otras veces cercano. Pasa muchas veces con rodilla. Igual a veces me gusta rodilla, pero como rodilla, de hecho me da risa porque yo antes hablaba con los traumatólogos y ellos mismos me decían, están grabando, ¿cierto? Ellos no lo dicen, no lo digo yo, lo dicen no. Esta rodilla que siempre nos saca más cara, uno le hace esto y al final no funciona, uno lo opera para allá, dura como 2 meses y después vuelve a caer en lo mismo. Lo operamos de artrosis, también pasa lo mismo, vuelve, ¿ya? No sé qué anda y ahí se expresa. Traumatólogos que se han especializado en rodillas. Es como que si ellos ya les genera un cacho tratar rodillas, y nosotros ¿qué? ¿Ya? Pero tenemos buenos manejos para las personas que se especializan bastante en esa área. Pasa mucho en Santiago, de hecho la H tiene el equipo de hombro, el equipo de tabla, el equipo de muñeca, el equipo de cadera, de rodillas, que son kinesiólogos con un equipo multidisciplinario que trabajan solamente conocen rodillas.
Pregúntale de mano, se pierde. Pregúntale de hombro, no tienen ni idea. Pero ellos, como conocen bien rodillas, trabajan harto con rodillas. ¿Ya? Entonces, estas personas pueden tener un razonamiento rápido y no equivocarse, porque como ya están familiarizados con todos los patrones, con la gran mayoría de los patrones, ¿ya? Pueden acercarse o generar un diagnóstico y un tratamiento bastante eficaz solamente con el razonamiento rápido tipo 1. ¿Ya? Pero para nosotros, simples mortales, ¿ya? Que vemos como estamos en región, en Arica más encima, ¿ya? Yo veo hombros, de repente veo codos, las muñecas, artrosis de cadera, artrosis de rodilla, crisis de tobillo, ¿ya? No tengo patrones familiares recurrentes. No estoy viendo toda la semana a hombro. De hecho, tengo un paciente con ACV y no es mi área. O sea, igual me entreno para esa área. De hecho, tengo buen manejo con pacientes con ACV porque la vida me tiró muchos pacientes con ACV y me manejo bastante bien con ACV. Pero no es mi área, ¿ya? Como tal. Me gusta más músculo. Y lo cruzo con técnicas musculares y técnicas de neuro. ¿Ya? Va bastante bien con eso. Pero mi razonamiento rápido va en ciertas cosas, por ejemplo, hombro, pero en otra estructura, por ejemplo, con una lumbar, el razonamiento es más lento que rápido. Sobreanalizo mucho las cosas. ¿Por qué? Porque no es mi área de mayor trabajo. ¿Ya? Ustedes podrían identificar algunos errores comunes de razonamiento presentes en su práctica, como están recién en el concepto de práctica clínica. Lo ideal es que se empiecen a dar cuenta si es que aparece algún sesgo o algún error en su práctica clínica. ¿Ya? Entonces, no, estoy viendo demasiado, lo típico en rugby, estoy viendo demasiado SBO. Es como que, y solamente ven SBO. Entonces de repente le aparece otra patología respiratoria y es como, ¿y qué hago acá? Ya pasa mucho. Lo digo que pasa en SENFAM o en los consultorios. ¿Ya? No, es que estoy todos los días haciendo espirometrías. ¿Ya? Se descompensa un paciente y es como que, ¿qué había que hacer acá? ¿Ya? Vamos a leer el protocolo. ¿Ya? Pero si hay personas que se entrenan en eso, están todo el día viendo eso, es como que le va a salir mucho más fácil. ¿Ya? ¿Qué estrategia utilizas para minimizar los errores? Y aquí es donde uno tiene que empezar a buscar qué estrategias podrían ocupar para minimizar los errores. Para yo saber qué estrategia ocupar, primero tengo que darme cuenta de los errores. ¿Ya? A mí me costó mucho salir de que cada vez que me llegaba una rodilla, al tiro lo quería clasificar con rodilla de saltador. Me costó mucho salir de ahí. ¿Ya? Con agujas me pasó algo similar. Es como cuando uno conoce una técnica y la encuentra lo más simpático que hay. ¿Ya? Cuando yo hice el curso de punción seca, me bajé del avión y andaba buscando a quién colocar la aguja. ¿Ya? Es como que no, para aguja para todo. ¿Ya? Si alguien tiene aguja y tal, entonces pasa muchas veces eso. No es que esta técnica sirve harto y libera harto el dolor miofacial, sí, pero no es la mejor técnica dependiendo del paciente. Hay pacientes que le va a ir bastante bien y otros bastante mal. Entonces ahí es donde uno baja las revoluciones. ¿Ya? Pero por lo mismo hay que saber detectar los errores para poder tratarlos. Si uno no se da cuenta que tiene un error, uno no sabe reconocer, entonces no va a saber qué va a corregir. Entonces, marco para situar el razonamiento clínico en fisioterapia. El razonamiento clínico es cada vez más reconocido como importante en las publicaciones clínicamente enfocadas, las presentaciones en conferencias y la competencia de práctica de las sesiones profesionales. Pero fuera de estos trabajos académicos que se centran en el razonamiento clínico, a menudo se hace referencia a él como un constructo amplio sin referencia al alcance de los juicios clínicos que deben considerarse o la dinámica del proceso de razonamiento. Nos dicen de que el razonamiento es bueno, pero no nos dicen cómo y por qué enseñarlo. ¿Ya? Ahí hay un gran problema. ¿Cómo enseño el razonamiento clínico? ¿Ya? El gran problema de enseñar el razonamiento en estos tiempos o en esta ubicación es que ¿cómo puedo aplicar razonamiento clínico si no tienes práctica clínica? Están recién empezando, entonces se les va a generar un cruce de información ahí. ¿Ya? El razonamiento clínico anda bastante bien en personas que están dispuestos al cambio y tienen experiencia. ¿Ya? Todavía quedan colegas que se resisten al cambio, a generar la duda, al cuestionamiento. Es como que no, es que yo lo que estoy haciendo está bien y nadie me puede decir que está mal. ¿Ya? Uno puede ver que no está haciendo lo mejor para el paciente, incluso haciéndole daño, pero si la persona o el colega no es capaz de cambiar el switch, cambiar
cambiar la metodología o la manera de pensar, el razonamiento clínico va a seguir fracasando en ese tipo de colegas. ¿Ya? Por eso lo importante es que cuando ustedes ya empiecen a ver pacientes, vean cómo están haciendo las cosas en el paciente. Cuestiónense, pero de buena manera, si es que es la técnica que le van a aplicar es la más correcta o existe una mejor, dependiendo de la calidad o de cómo venga el paciente. ¿Ya? La referencia al razonamiento clínico suele centrarse en el diagnóstico y manejo anatomopatológico a pesar de limitaciones significativas de las funciones entre patología, síntomas y discapacidad. ¿Ya? Pasa mucho, trato una rodilla, trato un hombro, trato un codo. Pero lo que tengo que tratar es al paciente en relación a esa patología. ¿En qué le afecta? Yo siempre hago el ejemplo, siempre digo, cuando a mí me tocaban las señoras de edad, las viejitas, ¿ya? Fracturas de muñeca porque se cayeron, ¿ya? Yeso, uno sacaba el yeso, evalúa a la señora, casi ningún drama. ¿Por qué? Porque las señoras antiguas no se quedaban quietas, tejían. ¿Ya? No, que yo sigo cocinando. A ver, ¿cómo tomas la cuchara? No, tomo la olla, vaya. ¿Y con el yeso? Sí, con el yeso. Ah, perfecto. Entonces, no es lo mismo que una persona que se fractura y le hace mucho caso al médico y dice, no, es que usted tiene que mantener el brazo quieto y no lo tiene que mover. Y ahí está el brazo con un olor, ¿ya? Y con una atrofia. Y uno le pregunta, ¿y por qué no movió el brazo? No, es que el médico o el doctor me dijo que no lo moviera. Esto se va a demorar. ¿Ya? Entonces, no es el mismo contexto. Tratar una fractura de muñeca va a depender netamente del contexto del paciente, de lo que hacen y lo que no hacen. ¿Ya? Los marcos pueden proporcionar contexto y enfoque al aprendizaje y la práctica de razonamiento clínico considerable. ¿Qué son? Esto que hemos hablado algunas veces, el marco biopsicosocial. Biológico, psicológico y social. ¿Ya? Esto reconoce que la discapacidad es el resultado de los efectos acumulativos de la condición biológica de la salud, enfermedad, dolencia, patología, trastorno, e influencias ambientales externas, por ejemplo, físicas, sociales, económicas, políticas, e influencias personales internas, edad, género, educación, creencias, cultura, estilo de afrontamiento, autoeficacia. ¿Ya? Esto contrasta con el modelo biomédico. Ustedes ya saben la diferencia, modelo biomédico y modelo biopsicosocial. El modelo biomédico literalmente es la patología en sí, luxación, fractura, ¿ya? Desgarro, ¿ya? Pero esto no lo inserta en el paciente y no inserta al paciente en la sociedad. ¿Y qué es lo que produce en el paciente? ¿Ya? Al entender que la discapacidad también se construye socialmente en las profesiones de la salud, incluida la práctica musculoesquelética, ampliaron o hicieron más explícita la necesidad de que los kinesiólogos comprendan todas las posibles influencias biopsicosociales e integren esa comprensión en sus evaluaciones, razonamientos y manejos existentes. El simpático cuadro. ¿Ya? Condición de salud, trato de la enfermedad, funciones y estructuras corporales que podrían estar afectadas, ¿ya? Actividades que podrían estar alteradas, ¿ya? Y la participación. ¿Ya? Factores Es de la CIF, profe, ¿no? ¿Ese de ahí entra la CIF o no? Sí, ¿ya? Factores ambientales y factores personales. ¿Ya? Todo este contexto para clasificar, entre comillas, al paciente con su patología. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo. Una persona que es sedentaria, ¿ya? Que se pinza el tobillo, ¿ya? No va a sufrir lo mismo que una persona que es deportista y que se pinza el tobillo, ¿cierto? Es como que, no, trabajo detrás del escritorio, así que me tomo un ibuprofeno 600 con un paracetamol o un tramador. ¿Ya? Y estamos. Y hielito de vez en cuando. ¿Ya? Total, el fin de semana veo series. ¿Ya? No tengo ni perrito, así que ni vueltamos. Pero al deportista o a la persona que le gusta hacer ejercicio es como que, voy a estar parado 2 semanas, no voy a poder salir a trotar, no voy a poder ir al gimnasio. Aparte en el trabajo tengo que mover el contexto. Por ejemplo, la persona trabaja cargando cajas, o por un ejemplo también, el bidón de gas o los repartidores de agua, como que no voy a estar parado un fin de semana, no van a trabajar, entonces todo este contexto va a afectar al paciente de alguna manera. ¿Ya? Enfoque de nuestro razonamiento clínico, estrategia de razonamiento clínico. Yo no.
estudiantes consideran por primera vez el razonamiento clínico en la práctica musculoesquelética, generalmente solo se centra en el diagnóstico. Creo que esto ya lo vimos. Parece que se repitió. Creo que sí. No soy yo. Investigar razonamiento clínico de fisioterapia de expertos en 3 campos diferentes de la fisioterapia: musculoesquelético, neurológico y domiciliario, y atención médica domiciliaria. Y encontraron que estos fisioterapeutas emplearon una variedad de estrategias de razonamiento clínico a pesar de los diferentes énfasis de sus exámenes y manejos. Acá hay varios tipos de razonamiento. Razonamiento diagnóstico, que se sustenta la formación de un diagnóstico de práctica musculoesquelética relacionada con limitaciones funcionales y deficiencias físicas y de movimientos asociadas con la consideración del tipo de dolor, la patología tisular y el amplio alcance de los posibles factores contribuyentes. Narrativo. ¿Ya? Este es uno de los que está funcionando más, ¿ya? Porque es uno de los que más se condice con la CIF. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo trato de entender lo mejor posible al paciente. Pero ¿dónde está el problema? No nos dan muchas armas para poder dialogar o generar una confianza en el paciente. ¿Ya? Lamentablemente, acá hay una crítica muy personal. Nos falta el colega que entra con una actitud demasiado canchera, rayando en lo egocéntrico. Es como que ya pasa para acá y la cuestión que esto y usted tiene esto y es como que el paciente o queda maravillado. Me ha pasado. Sí. Tenía un colega bonito. ¿Ya? No sé si te da muy extraño de que yo lo diga así. ¿Ya? No importa. Y como que todas las niñas o mujeres, como que quiero que me atienda él. No, racismo, ya. Pasa, sí pasa. A mí siempre me molestaba porque siempre me llevaba bien con las abuelitas. Ahora sí, ándalo tú, pues. Me alimentan bien. La bebida, el cabecito, así que no es malo. Y de repente te llegan así como, no lo hice yo, porque usted trató de la muñeca. Entonces, dentro del razonamiento, y eso pasa, hay personas como, yo no sé cómo ni por qué, porque yo a veces soy parco, que siempre me miran así como usted siempre está enojado, no, esa es mi cara, ¿ya? Entonces muchas veces yo a los pacientes y uno genera una buena confianza con ellos, pero hay colegas que les cuesta mucho llegar a esa confianza y no sacan ninguna información. Y lo importante dentro del cumplimiento de la CIT es que tengamos un buen razonamiento narrativo, entender al paciente, hacer bien las preguntas, dirigir las preguntas, ¿ya? Incorpora comprensión y el significado personal de sus problemas y efectos de sus vidas, sus expectativas con respecto a la gestión, cogniciones y emociones asociadas, su capacidad para hacer frente y los aspectos que estas perspectivas personales tienen de su presentación clínica, particularmente si están facilitando o obstruyendo su recuperación. ¿Ya? Hay que tener presente muchas de estas cosas porque cuando uno evalúa a un paciente, por ejemplo, en el ámbito domiciliario, ¿ya? Hay un pequeño estrés que no está bien documentado, en el cual, ¿ya?, el paciente puede estar sufriendo y los familiares lo ocultan. ¿Ya? Entonces ahí hay una intervención más global en donde uno lleva al, ya no se llama asistente social, ¿cómo se llama? Trabajador social. Parece que sí, trabajador social. Sí, entonces uno lleva al trabajador social para que haga una evaluación y lo hace de manera individualizada para ver si el paciente está en un entorno seguro o no, porque hay veces que pasa y eso a mí me estresa, y ahí es donde yo me agarro con los familiares. Es como que, ¿le hacen un ejercicio? No. ¿Usted quiere que su paciente o su familiar esté bien? Dicen que sí, pero al final uno llega, no le hacen aseo, lo tienen botado en la cama, hoy lo sacan a caminar o lo sacan a la silla de ruedas, no hay tiempo. Ya, ok. Entonces, narrativo, importante. Procedimiento sobre el procedimiento que sustenta la selección, implementación y progresión de los procedimientos de tratamiento. Aunque las guías clínicas proporcionan una dirección amplia, bastante amplia, la verdad, generalmente centrándose solo en la categorización diagnóstica, los médicos en ejercicio deben razonar de manera adaptativa. ¿Ya? Muchas veces uno dice, no, es que a este paciente ya hay que hacer ejercicio de fortalecimiento con carga media. Ya, es como que le aplicamos la primera secuencia y es como que, ¿le duele? Sí.
Si yo me cierro, como que no, es que tenemos que terminar esto, ¿ya? Y le sigo haciendo carga, le voy a hacer más daño, ¿ya? Muchas veces el movimiento le está generando menos dolor o más dolor. Más dolor. Ah, sigamos. No, acá no funciona el no pain no gain. ¿Ya? ¿Ya? Aunque hay pacientes, no clientes, hay pacientes que no, dale nomás, si me duele no importa. Las señoras me agradaban por eso. ¿Ya? Las señoras eran como que no, dale nomás. Muchos pacientes, muchas señoras pacientes de oro porque ahora trabajaban en ese tiempo y como que no, dale nomás, si me va a soltar, si me sigue soltando. Se salía el brazo. Se soltó por completo. Yo le dije que no. Dijo que sí. ¿Ya? Interactivo, razonamiento que guía el establecimiento con propósito y el manejo continuo de la relación médico-paciente. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Aquí es donde interiorizamos al paciente dentro del tratamiento. Hoy en día pasa mucho, pero es muy estresante. Lo típico, hay muchos pacientes que le consultan a Google y creen que saben más que uno. No, es que yo vi que en esta página, y como en el celular, sale esto. ¿Y qué es esto? Y como que, no, educación al paciente otra vez. Pasa. ¿Ya? Estos que vienen con diagnóstico, ¿no? Que parece que tienen saber más que yo. Yo diría, tenés que estar tranquilo. Es como que, no es eso. ¿Ya? Mi mamá ahora que tiene más problema celular es peor. ¿Ya? Cualquier cosa que le duele, hoy parece que tengo esto. Colaborativo, la toma de decisiones compartidas entre paciente y médico y otros, como una alianza terapéutica de la interpretación de los hallazgos de exámenes. Aquí yo fallo bastante, ¿ya? Porque no tiendo a prestar mucho a mis pacientes para que los vean, ¿ya? Antes pasaba en clínica, pero después uno empieza a ver. Cuando yo veo que estoy fallando demasiado con el paciente, ahí recién consulto a mi jefa o a algún colega. Hoy estoy haciendo esto, no me está resultando. El paciente sigue con dolor. Y lo evaluamos en conjunto. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El colaborativo funciona bastante bien o se nota bastante con los médicos, ¿ya? A mí me encantaba que los traumatólogos me preguntaran, oye, ¿cómo te está yendo con este paciente? Sí, bien, pero aún le queda un dolor en cierta zona. Ah, dile que me vaya a ver. Bueno, el doctor dice que está que para con el médico. Entonces, y ahí le digo al médico, no, que le duele tal y tal cosa, que a tal momento le duele, le aplico esto. El paciente requiere aumento del dolor. Ah, ya lo voy a revisar. ¿Ya? Entonces, se genera este razonamiento colaborativo. ¿Qué está pasando con el paciente? Se ve tanto con el paciente como también con el equipo multidisciplinario a veces. ¿Ya? Esto no me meto mucho. ¿Por qué? Porque es cuando ¿cuándo debería pasar el razonamiento sobre la enseñanza? Es que el kinesiólogo que está a cargo de un aprendiz, que pueden ser ustedes, les genera un razonamiento mientras se van enfrentando a los pacientes. Muchas veces pasa cuando ustedes van a rotaciones clínicas y le hacen preguntas, ¿qué crees que está pasando? Si el paciente tiene esto y esto otro, ¿qué crees que podría ser lo que tiene el paciente? O tú le hiciste esto al paciente, ¿qué crees que con qué deberías continuar ahora? ¿Ya? No es un concepto implícito como tal estructurado, sino que se genera sobre la marcha. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Van a un centro, como yo respeto acá, van a un centro y el colega le dice, ya, vaya a hacer. Y me voy. ¿Ya? Y ahí no hay razonamiento sobre la enseñanza. Nadie te pregunta y dice, ya, porque esto, otro. ¿Ya? Entonces ahí es donde está la variación. Predictivo, razonamiento utilizado en los juicios sobre los efectos de intervención específicas y el pronóstico general. ¿Ya? Aunque los juicios pronósticos sobre si la terapia musculativa puede ayudar y el marco de tiempo esperado no son precisos, una consideración de razonamiento exhaustivo de los factores biológicos, ambientales y personales que reconozca tanto los facilitadores como las barreras, ¿ya? Así como lo que es y no es modificable, ayudará a esta estrategia de razonamiento, ¿ya? Más que todo el razonamiento predictivo es pensar si es que yo lo que le estoy diciendo está bien, pero ver si es que dentro de los factores que contiene el paciente va a haber una mejoría o no. Llega una señora de edad, ¿ya? Con un cierto grado de postración y yo le hago un montón de ejercicios en la clínica, ¿ya? Pero no me sirve de nada si ese paciente llega a la casa y en la casa no le hacen nada. ¿Cuál es la predicción? Que no voy a avanzar nada o muy poco porque
La terapia solamente se hace en clínica y no se continúa en la casa. Entonces la predicción está en eso. ¿Cómo corrijo ese factor? Le digo a los familiares que si es que pueden contribuir a la terapia, aumentar la cantidad de sesiones, que eso ya genera más un costo hacia los familiares y al mismo paciente. O lo otro, que bueno, igual. ¿Tienen algún cuidador o cuidadora? Sí. Ah, ya, puede venir la cuidadora para que aprendan los ejercicios y ella después lo haga en casa. ¿Ya? Son varios de esos factores, pero todo es dentro de la predicción. ¿Ya? Por eso es que hay que hacerle preguntas al paciente o al entorno del paciente. Ay, ¿cuál me queda? No, se viene. Sí, viene eso. Así me traen a la orilla para que se sepa. ¿Ya? Este es uno de los más importantes. Yo no tenía idea hasta que tuve que meterme en el razonamiento como tal. Razonamiento que sustenta el reconocimiento y la resolución de dilemas éticos que afectan la capacidad de los pacientes para tomar decisiones sobre su salud y sobre la realización del tratamiento y sus objetivos deseables. Esto es perturbante, ¿ya? Y lo bueno es que tengo experiencia acá, ¿ya? Vamos a ver después del ético. Razonamiento y diagnóstico. Razonamiento que sustenta la formación de un diagnóstico de práctica musculoesquelética relacionado con limitaciones funcionales y deficiencias físicas y de los movimientos asociadas con la formación del dolor, la patología tisular y el amplio alcance de los posibles factores contribuyentes. ¿Ya? Es más que todo englobar casi todo lo que hemos visto. Volviendo al ético, ya. ¿Y aquí cerramos? Sí, que cerramos. Razonamiento ético, simpáticamente hablando. Es bien importante porque, a pesar de que la ética que nos enseña el empleado, no la veo, ¿ya? El ejemplo clásico, ¿ya? Se ve mucho en lo que son las autoridades. Las autoridades, ¿ustedes saben lo que son, cierto? Sí, perfecto. ¿Ya? Literalmente es toda la asistencia que se le da a las lesiones por enfermedades en el trabajo. ¿Ya? Caso real. Un paciente, ¿ya?, que se lesionó un tendón del codo, no me acuerdo cuál era el tendón porque ni él mismo sabía, ¿ya? Y no me acuerdo porque eso fue cuando estaba hace años, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con él? Él no se quería mejorar. Chanchín. Y eso es muy antiético. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con él? Uno le explicaba, no, es que lo que tenemos que hacer es esto para que usted vuelva a mejorar su condición, para que usted vuelva a trabajar. Entonces él decía que sí, ¿ya? Pero justo antes, cuando lo bueno y lo malo de las mutualidades es que ellos saben en qué momento los va a evaluar el médico. La ambulancia los va a buscar, los deja en el sector de kinesiología, se le hace terapia y ahí va viendo, no tiene control con enfermería, tiene control con psicólogo, tiene control con médico y salen las fechas ahí. Entonces él sabía de que justo cuando tenía control médico, algo pasaba con la kinesiología que le aumentaba el dolor. Ok. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En ese tiempo yo era alumno, estaba en quinto, ¿ya? Y con mis compañeros, colegas, como que, ¿qué hacemos? Porque nos está echando abajo el proceso. Entonces, nosotros teníamos el poder de evolucionar. Entonces, hay algo que ya no se debería ocupar, pero igual se ocupa. No sé si lo vieron en fisioterapia. Ultrasonido apagado. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A él le encantaba, como llevaba a buscarse un mes con licencia y la lesión, ¿cómo va un mes? Ya a él le encantaba colocarse otro sonido solo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hicimos? Le programamos la máquina, pero no la activamos. Entonces, como uno ya sabía cómo ocupar la máquina, entonces ya pásese lo que se lo pasaba, ya, y después fue al médico y llegó que no, que el ultrasonido lo hizo mal. Ahora la semana pasó ultrasonido y justo el último día el ultrasonido lo hizo mal. Y hablamos con la encargada y le pasamos el ultrasonido apagado. Y ahí ella hizo el informe y toda la cuestión, al final como que le dieron 3 días más y ya parece va a trabajar. ¿De dónde va la mano el razonamiento ético? Que va de la mano con la confianza. ¿Ya? Muchas veces pasa. Vamos a cerrar acá, sí. Un poquito. Vamos ya a la hora. Vamos a retomar. Lo importante es llegar a saber lo siguiente. Y duele un poquito porque tengo demasiados recuerdos feos ahí, o tristes. Ustedes se quieren superar. Cuando uno tiene la confianza,
es bueno, porque la confianza, porque muchas veces, oiga, usted lleva tanto tiempo, usted quiere recuperarse. No, yo de perdón, cuando una vez me dice, ¿usted se quiere recuperar? Sí o no. Porque llevamos como 3 meses y las sesiones en domicilio no son baratas para su familia. Y ahí uno cuenta venganza, estrés, desilusión. Y muchas veces pasa que la gente se quiere morir y no quiere realizar terapia. Y uno tiene que hablar con esos pacientes por lo mismo. Pero el razonamiento ético va de la mano con ¿qué? ¿Qué es lo que quiere usted con el tratamiento? ¿Qué es lo que está buscando? Con ese paciente del ejemplo del ultrasonido, con él nunca va a encontrar una respuesta real. Porque uno cuando lo conoce, no, este es un charlatán, que lo único que quiere es sacarle plata. Entonces, cuando uno lo ve desde afuera es como que, ya. Pero cuando hay pacientes reales que lo único que quieren es mejorarse, me pasa mucho con los familiares del paciente con ACV. ¿Ya? Y lamentablemente hay colegas que no aterrizan esto. Mi versión, mi oración, no mi oración, sino que mi forma de plantear el problema a los familiares del paciente con ACV, los mismos pacientes con ACV, es que esta patología o esta afección que usted tiene o esta enfermedad que usted tiene, no se sabe qué va a pasar. Yo no le puedo prometer de que en una semana, en un mes más usted va a caminar. No se lo puedo prometer porque no sé cómo está ahí adentro su cerebro. El daño puede ser masivo, pero he visto pacientes que caminan. El daño puede ser bien puntual y bien pequeño, pero el daño es en una parte tan específica que lo va a dejar sin poder caminar. Yo no le puedo prometer nada. Lo único que yo puedo hacer es el mejor esfuerzo para que usted vea qué tanto podemos lograr. Usted me puede dar un tiempo si quiere. Si usted no se siente conforme con la terapia, bien. Si usted tiene ganas de trabajar conmigo, perfecto. Pero, ¿qué quiere usted y qué es lo que puedo lograr yo? Muchos colegas dicen, no, es que usted va a estar caminando en 6 meses, pasa un año, y más prima esto en el colega que otras cosas. No, que muchas veces se van a gloriar con eso y a mí me da rabia. No, que llevo un mes con un paciente y voy 3 veces a la semana y le voy sacando plata y digo, ese ya para mí, como que ya para mí no es un buen colega. ¿Ya? Entonces, va en esto. El paciente si quiere mejorar o no. Yo tengo las herramientas suficientes para poder tratar a esta paciente sí o no. Pacientes respiratorios no me gustan mucho por lo mismo. No tengo buen manejo, o más que un buen manejo, no tengo un manejo de tanta experiencia para poder tratar pacientes respiratorios. Pacientes neuro los evalúo yo, incluso a veces evalúo gratis. Y digo, sí, ¿por qué? Evalúo y digo, este paciente no es para mí porque no tengo las competencias para tratarlo. Puedo derivar a algún colega, o si usted tiene algún otro colega que quiera venir, ningún problema, pero no me siento capaz de tratar a su paciente. Muchos colegas no hacen eso, es como que, no importa, con él la aprendo. Sí, pero es que tienes que ver bien si es que lo que tú sabes es para este paciente o vas a quedar corto. Entonces, ahí va este razonamiento igual. Es muy fuerte este razonamiento, cuando uno no entiende, cuando uno sabe en qué momento puede meter las manos y cuándo no, es importante. Y qué tanto puedo entender y ayudar a este paciente es mucho más importante. No ilusionar, ¿ya? Porque si ilusionamos, después el paciente se va a sentir más mal de lo que empezó, ¿ya? Bien, chiquillos, son libres. Gracias.